Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablarles sobre la improvisación y en específico sobre una pregunta que creo que mucha gente se hace, que es ¿por qué los músicos clásicos no improvisan? Es decir, todos los que estudiamos en conservatorio, que tocamos Beethoven, Mozart, Bach, todos estos compositores, tenemos la fama de que no improvisamos, de que no nos lo enseñan en las escuelas, de que no sabemos hacerlo. Y además está un poco también el reproche porque es bien sabido que músicos como Bach, como Mozart, como Beethoven, como Chopin, sí eran buenos improvisadores, era algo que hacían regularmente. Y entonces surge la comparación obvia, ¿no? De, bueno, sí, ustedes son músicos clásicos, pero ¿por qué ustedes no improvisan? Si toda esa gente que también es la gente de la que tocan obras eran muy buenos improvisadores y eran compositores y hacían, digamos, de todo un poco. ¿Por qué ustedes ahora se limitan simplemente a reproducir lo que está en una partitura? Y en este video quiero hablar justamente un poco de eso, de por qué llegamos a ese punto. Y no es tanto como una justificación, sino simplemente porque creo que sí hay una razón de que ahora no estemos tan acostumbrados a improvisar, y creo que también a veces se lleva un poco a un nivel de caricatura qué tan cierto es esto, porque en realidad no es como que si tú le preguntas a un músico académico o si le pides que improvise algo, no es como que realmente no pueda tocar ni una sola nota si no tiene una partitura, pero lo que sí es cierto es que en general somos malos haciéndolo. Yo, por ejemplo, puedo improvisar sobre alguna progresión, pero mis improvisaciones son muy torpes, no me sé mover muy bien en el teclado si no tengo una dirección en una partitura me refiero. Si intento improvisar, lo más seguro es que me salgan alguna que otra línea, pero cosas muy fragmentadas y tal vez hasta sin mucho sentido. Y bueno, seguro hay quien lo puede hacer mucho mejor que yo, seguro hay quien sí es muy bueno improvisando, gente que estudió en conservatorios y que puede hacerlo, pero al menos en mi opinión yo creo que no son la mayoría. Yo creo que la mayoría luchamos un poco con esa parte. Pero ¿cómo es que llegamos aquí? Hay que entender que el papel de un músico hoy en día es muy diferente del que un músico tenía hace 200, 300, 400 años. Músicos como los que ya dije, los que todos conocemos, Bach, Beethoven, Mozart, todos ellos eran músicos que estaban educados en otra tradición y que tenían un papel muy específico en su sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a hablar muy en general, pero digamos que más o menos de la Edad Media hasta por el 1800, casi todos los trabajos que un músico tenía eran relacionados o con la iglesia o con ser músicos de la corte o con el teatro. Y esto es importante porque en estas circunstancias, digamos que los músicos tenían que ser capaces de hacer diferentes cosas que hoy en día no se piden mucho de los que estamos estudiando esto. Por ejemplo, el caso de Bach es tal vez el más fácil de explicar porque él es un músico que prácticamente toda su vida trabajó para la iglesia y mucha de su música por eso tiene esta asociación religiosa. Algunas de las obras más famosas de Bach son su Misa en Si menor, son las Pasiones según San Juan, según San Mateo. Piezas como las cantatas, como los corales, eran música que finalmente él hacía porque tenía que hacerla para la iglesia. El nombre oficial de uno de los puestos que él llegó a ocupar en diferentes lugares era de maestro de capilla, y un maestro de capilla estaba encargado de muchísimas cosas. Estaba encargado de escribir la música para todos los eventos religiosos, estaba encargado de darle sus partes a todos los músicos, de hacerlos ensayar, de dirigirlos. Digamos que en pocas palabras era una persona que se tenía que encargar desde la producción de la música, escribirla, dirigir los ensayos cuando se fuera a tocar algo en ensamble. Regularmente tocaba teclado, ya fuera el clave u órgano, lo que sea. Y esto es importante porque una persona así, con ese nivel de obligaciones, era una persona que obviamente tenía que tener muchos conocimientos musicales en muchos ámbitos. No solo tenía que ser, digamos, un virtuoso del instrumento, no solo tenía que ser técnicamente bueno, sino que además tenía que saber justamente de composición, de dirección, de cómo funcionan otros instrumentos. Y digamos que en pocas palabras tenía que entender bien todo el lenguaje musical en todas sus dimensiones. El título de músico en ese sentido, digamos que era un título que abarcaba muchísimas más cosas de las que abarca ahora. Y es que justamente si hacemos un comparativo con hoy en día, por ejemplo, nada más tomando en cuenta mi escuela, en mi escuela hay diferentes licenciaturas y por ejemplo están las licenciaturas de instrumentista, te dan solo un instrumento. En el caso de Bach o Mozart, gente así,
ellos casi siempre sabían tocar más de un instrumento. Y además, por ejemplo, algo muy curioso es que ahora en nuestras escuelas la carrera de composición y la carrera de dirección orquestal están separadas de la carrera de instrumentista. Entonces ya desde ese punto tenemos una posición muy diferente, porque a nosotros ya desde un inicio no se busca enseñarnos a tener, digamos, toda esta información, no se busca que seamos en ese sentido tan completos como ellos lo eran tal vez. Y digo tal vez porque después vamos a entender un poco cómo es que llegamos aquí. Una de las cosas que empezó a suceder a partir de los años 1800 y tal vez un poco antes, tal vez finales de 1700, que sería el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y siglo XIX, es que los compositores empezaron a tener un papel muy diferente, porque, bueno, justamente ya les hablé de que la mayoría de los trabajos que tenía un compositor o un músico estaban subordinados a la iglesia, a la corte. Por ejemplo, Mozart mucho tiempo tuvo patronatos de gente que era de la realeza, y hoy tendemos a verlo como el genio musical y como la estrella, pero digamos que en esos momentos era más una especie de empleado, digamos. O sea, sí, obviamente tenía cierto estatus porque era un compositor reconocido, pero no es la misma idea que tenemos ahora de los genios, o por ejemplo, mucho menos es la idea que tenemos ahora cuando vemos a una celebridad de nuestros días, que es como un fenómeno, que son como figuras incluso casi divinizadas. Y uno de los personajes que empezó a romper esa brecha fue justamente Beethoven. Él a veces es considerado, digamos, como el primer gran genio musical, no solamente en el sentido de que fuera importante en la historia de la música ni nada, sino que digamos que él empezó a modificar la relación que había entre el compositor y la gente que contrataba sus servicios. Muchos editores, por ejemplo, para publicar su música se peleaban por poder publicarla, le hacían ofertas diferentes, y ese balance de poder era muy diferente a lo que tal vez pasaba con Mozart, al que simplemente le decían: ah, tú trabajas para la corte, tienes que hacer esto, y sí le pagaban y todo, pero digamos el balance de poder lo tenía el patrón, no el compositor, no el músico. Ahora, esto es un resumen así como muy superficial, porque obviamente estos procesos son muy complejos, pero solo para darles otro ejemplo, también sucede que en la antigüedad, digamos desde la Edad Media, en realidad no se veía al compositor como algo importante. De hecho, mucha música antigua ni siquiera está firmada porque a los compositores no les parecía importante firmar su música. Finalmente la música simplemente cumplía un papel, digamos, práctico. Lo importante es que hubiera música para lo que fuera que se fuera a ocupar, y en realidad hasta estaba mal visto en algún momento que los compositores firmaran la música, porque era como darle demasiada importancia a la persona, cuando en realidad la persona no era lo importante era la música y su función. Y bueno, después de esta especie de cambio, digamos que vinieron cambios más grandes, porque llegaron los hipervirtuosos y eso tuvo también grandes consecuencias. En primer lugar, hay algunas que son muy prácticas, porque por ejemplo piezas como las que comenzaron a hacer Liszt, Chopin, incluso el mismo Beethoven, eran piezas que técnicamente ya eran mucho más demandantes. Empezó a haber un desarrollo más grande de hacer estudios técnicos. El mismo instrumento cambió, porque en los años en que existió Beethoven y posteriormente los compositores románticos, el piano sufrió muchos cambios. Pasó de tener una plancha de madera, de ser un instrumento completo de madera, a tener una plancha de acero. Se hizo más grande, se hizo más resistente. Digamos que todo el panorama del piano se modificó, y eso hizo que pudiéramos tocar cosas mucho más complejas, que se compusieran cosas mucho más complejas. Y llegó un punto en que obviamente si tú querías abordar ese repertorio, o si tú quieres abordar ese repertorio, es muy difícil que lo abordes improvisando, porque por la misma complejidad son cosas que tienes que estar practicando, repitiendo. El tener estudios, el tener ejercicios técnicos cumple un propósito de poder tener cierta habilidad para reproducir algo de la forma exacta en la que está escrito. Y bueno, también ya sabemos que posteriormente músicos como Paganini y Liszt empezaron a establecer esto que ahora se nos hace muy común, que es los recitales solistas. Cosas como el tocar de memoria también se fueron estableciendo a lo largo de este tiempo, y eso fue acentuando todavía más que la atención se fijara en primer lugar en el solista, en una figura central, y no solo en el solista como ejecutante, sino en el compositor, y también que se fuera centrando la atención en ver
cosas cada vez más, digamos, atléticas, cosas ultra virtuosas, y digamos que eso era un poco incompatible con seguir la tradición de improvisar. Ahora, por supuesto que Liszt y Chopin todavía eran grandes improvisadores, pero en parte es probablemente porque su formación todavía incluyó esas habilidades. Tuvieron compositores anteriores a ellos. Todo esto siguió evolucionando y bueno, ya llegado a un tiempo más presente, digamos que hubo un momento en la historia en el que el estudio de la música empezó a cambiar su enfoque. Porque, por ejemplo, algunos conservatorios que son muy antiguos, como el Conservatorio de París, son conservatorios que estaban fundados con base en estos principios de ser un músico un poco más completo, de poder improvisar, de entender cosas como el contrapunto, de entender cosas como el bajo continuo, que para los que no estén muy enterados, bueno, el bajo continuo, por hacerlo muy simple, digamos que es como una versión antigua de los cifrados que ahora conocemos, ¿no? De esto que leemos ahora de C, M, Do menor. No funciona para nada de la misma forma, pero digamos que la idea es la misma, tener una simbología que te resuma lo que hay que tocar. Pero en algún momento empezamos a hacer estudios de la historia, empezamos a fijarnos en los compositores del pasado, empezamos a estudiarlos y empezamos, digamos, a establecer quién era quién en la historia. Y bueno, ahí incluso hay algunas ideas de que no sabemos en realidad a veces bien a bien por qué ciertos compositores o por qué ciertas obras las pusimos en, de alguna manera, un pedestal. Eso es discusión para otro video, pero el punto es que el estudio de la música académica, de la música a través de la historia, se volvió una disciplina que ahora estaba centrada en estudiar a figuras centrales, a ciertos compositores específicos, y en estudiar a sus obras, que ahora serían las obras maestras. Entonces, cuando tú pasas de tener un entrenamiento enfocado en entender la música y en poder ejecutar ciertas funciones en tu trabajo, a tener un entrenamiento que está basado en estudiar ciertas cosas muy específicas a las que se les da valor, eso cambia todo, porque justamente ahora lo que hacemos mucho en los conservatorios es eso, estudiamos compositores específicos, obras específicas, los estudiamos para entenderlos un poco, sí entendemos un poco del trasfondo de cómo está hecha esa música, pero sobre todo los estudiamos para interpretar lo mejor que se pueda sus obras y para interpretarlas, incluso muchas veces, así lo decimos o así lo dicen las escuelas, para interpretar las obras de la forma en que el compositor hubiera querido, lo cual también es todo un rollo y tema para otro video. Pero bueno, finalmente hablemos de algunos otros factores que influyeron o influyen en que ahora ya no estemos tan hechos para la improvisación, al menos los músicos que estudiamos solo en un conservatorio. Un fenómeno un tanto más social que también pasó a lo largo del siglo XIX fue que el piano como instrumento se empezó a volver mucho más accesible para el público general. Mucha gente empezó a tocar más, digamos, por placer. Digamos que fue como el nacimiento de los pianistas amateurs o de los músicos amateurs. Y bueno, en general estas personas, como muchas que ahora estudian un instrumento, simplemente lo hacían y lo hacen por disfrute y simplemente buscan poder tocar algunas de sus piezas para sí mismos y para disfrutarlo, y tal vez no buscan en realidad este entendimiento más profundo de la música, y eso pues está bien, o sea, no tiene nada de malo, pero eso provocó que entonces hubiera una especie de demanda por piezas ya escritas, ya hechas, una especie de demanda de libros de ejercicios para que yo pueda mover mejor mis dedos y para que pueda tocar las piezas que me gustan. Y entonces eso también empezó, digamos, que a dirigir los esfuerzos hacia tocar cosas ya establecidas, y los compositores empezaron a dirigir sus esfuerzos a escribir cosas específicas y no tanto a demandar que quien tocara la música pudiera también hacer algo espontáneo con ella, porque, por ejemplo, es bien sabido que cosas como los conciertos de Mozart, por ejemplo, en sus días tenían una parte en donde el solista tenía que improvisar, una parte que se llama cadenza, y que incluso hoy en nuestros días ya casi nunca se improvisa, casi siempre es algo que el solista se aprende, y bueno, digamos que eso también se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Otro factor muy importante fueron las grabaciones. En algún momento de la historia, obviamente, llegaron las grabaciones para alterar muchísimas cosas, y algo que provocaron tal vez indirectamente es que pues en una grabación casi siempre lo que se busca es la perfección absoluta, sobre todo hoy en nuestros días que podemos manipular muchísimo lo que tocamos para bien y para mal. Hace algunos videos les hablé de Glenn Gould y les hablé de que justamente músicos como él, por ejemplo, eran de la idea de que si ya podíamos grabar teníamos que crear la versión más perfecta de la música que pudiéramos. Este tipo de ambiente no es muy propicio, que digamos, para
la espontaneidad para improvisar. Y tal vez esto se nota mejor cuando pensamos en cómo reaccionan, no sé, tal vez un músico de jazz y un músico clásico a cometer un error. Y esto puede ser un poco exagerado, pero creo que sí hay algo de verdad en que casi siempre cuando un músico clásico académico se equivoca, la reacción es como de aversión, como de susto, como que algo malo acaba de pasar. Y tal vez para un músico de jazz también, pero digamos que enseguida cambian su reacción a, bueno, a ver qué hago con este error, si tal vez toqué una nota que no era, cómo lo puedo manipular para que suene a que sí era lo que quería tocar. Y como que no se le da la misma importancia, incluso la espontaneidad es algo que es importante. Ok, ahora que ya hablamos un poco de cómo es que llegamos hasta aquí, cómo es que ahora ya en los conservatorios no es algo tan central la improvisación, quisiera terminar este video hablando un poco sobre qué pensar sobre ello, porque creo que la reacción inmediata es pensar justamente como que qué mal, o sea, esto está fatal, qué mal que nos enseña la improvisación, los verdaderos músicos eran los de antes y los de ahora ya no pueden hacer nada. Y yo creo que aunque hasta cierta medida sí hay razón en eso, es decir, yo creo que sí, o sea, entre más cosas puedas hacer es mejor, y si te acercas a esa parte creo que sí puedes mejorar mucho como músico. También creo que justamente entender por qué hemos llegado hasta aquí puede hacernos un poco más empáticos con el hecho de que justamente muchos músicos no tenemos esa experiencia en la improvisación, y no sé exactamente si en realidad sea algo tan grave como a veces se piensa. Número uno, porque bueno, como ya dije en un principio, no es como que de plano también los músicos académicos no podamos hacer absolutamente nada, y si nos sentamos y no tenemos partitura no podamos ni tocar una nota. Creo que eso es un poco una exageración. Número dos, porque bueno, yo creo que hoy en día el punto es que todo, absolutamente todo, está hiperseccionado, hiperespecializado, y creo que aquí puedo contarles una anécdota que hasta hace poco he estado analizando y que se me hace un poco curiosa. Hace algún tiempo, hace no mucho, creo que fue hace 2 años, me invitaron a tocar a una escuela aquí en la Ciudad de México. Yo fui a tocar, toqué piezas de mi repertorio, toqué algo de Liszt y toqué otra pieza, no recuerdo exactamente qué era, creo que era un movimiento de una sonata de Beethoven, pero bueno, uno de los maestros que nos invitó a tocar justamente era un maestro dedicado al jazz que había estudiado en una escuela superior de aquí de la ciudad, pero de jazz. Y recuerdo mucho un comentario que hizo de que tocábamos muy bien y hasta nos invitó a regresar y bla bla. Pero el punto es que a mí se me hizo curioso porque dijo algo así como que él hubiera querido tocar así a nuestra edad. Y yo sé que esto suena un poco egocéntrico, como que estoy autoechándome flores, pero no lo digo por eso, sino porque a mí justamente me llamó la atención que como que él apreciara esa parte más técnica de lo que hicimos yo y otro chico con el que fui a tocar, cuando, por ejemplo, él, yo sé que es alguien que estudió una licenciatura en improvisación en jazz, y sé que muy probablemente en improvisación él está kilómetros a distancia de lo que yo puedo y podré hacer en muchos años. Pero creo que justamente eso te habla de que ahora cada músico, digamos que se enfoca mucho en la cuestión específica en la que tiene que trabajar o en la que le interesa más trabajar. Yo ya les he mencionado aquí incontables veces últimamente que sí he estado intentando meterme un poco más a ese mundillo de la improvisación, de la composición, y aunque todavía pienso seguir estudiando y todo, creo que para mí es muy obvio en este punto que probablemente va a ser difícil que se llegue a ser mi fuerte, porque la mayoría del trabajo y de la educación que yo he tenido no ha estado enfocada en eso. Y está bien, digo, yo creo que lo importante simplemente es no ser autocomplaciente y tratar de siempre estar aprendiendo más y de ser lo más redondo que puedas, pero creo que no es forzoso que todos tengamos que ser buenos improvisadores, o que todos tengamos que componer, o que todos tengamos que ser unos ultra virtuosos. Creo que, como dije en otro video que era de un tema totalmente diferente, el punto es que cada quien trate de hacer lo mejor que pueda en lo que más le interese. Y finalizo con esto. Justamente yo creo que ahora quienes estén estudiando música, algo que es muy importante es que piensen exactamente qué es lo que más les gusta, qué es lo que van a querer hacer cuando ya terminen la carrera, y que sea eso en lo que pongan más esfuerzo en practicar, en estudiar. Si les gusta la improvisación, bueno, pues clávense en eso. Si les gusta, por ejemplo, yo siempre he sido muy freak de clavarme en la técnica, en lo más mecánico del instrumento. Yo sé que hay gente a la que eso le parece la parte un poco más seca de la música y la parte menos interesante. La verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención por mi carácter, por mi orientación profesional, yo qué sé. Si ustedes quieren ser maestros, enfóquense en estudiar no solamente el instrumento, sino pedagogía y recursos que les puedan servir. Yo creo que al menos desde el punto de vista de poder tener una carrera hasta cierta medida exitosa, así entre comillas, porque recordemos que eso del éxito es algo muy subjetivo, pero yo creo que
la clave de poder hacer realmente algo bien es que sea algo que realmente te interese, y yo no veo nada de malo en que ahora estemos hiper especializados en cierta cosa y que tal vez en otras, bueno, no sea nuestro fuerte, porque también es cierto que hoy en día hay tanto que estudiar de la música que se vuelve un poco complicado. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Díganme ustedes en los comentarios también qué opinan, si piensan que es mejor especializarse en algo, si piensan que deberíamos ser músicos más redondos. Si ustedes están estudiando, si están en alguna escuela, díganme cómo ha sido su experiencia en la escuela, si les parece que está bien, si les parece que falta un poco más en ciertas áreas. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó. Ya saben, también le pueden dar a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Me pueden seguir en las otras redes sociales que están aquí en la descripción. Y si les gusta el trabajo que estoy haciendo en el canal, pueden ir y seguirme en Patreon y apoyar todos mis proyectos. Pero bueno, nos vemos para el próximo video.